un mundo antes del ser humano. Hubo un tiempo remoto en el que la Tierra existía en un silencio profundo, sin huellas humanas, sin nombres que la definieran, sin memoria escrita. Los continentes se extendían como océanos verdes cubiertos por selvas interminables, y los mares reflejaban la luz del sol como superficies vivas y cambiantes. La vida florecía en cada rincón del planeta, libre de límites, guiada únicamente por el instinto, el clima y el lento paso del tiempo. Ese mundo antiguo pertenecía al Cretácico. Fue una era dominada por gigantes. Criaturas colosales recorrían la tierra como amos absolutos, moldeando el paisaje con cada paso. Parecían surgidas de una imaginación desbordada, cuerpos diseñados para sobrevivir en un planeta joven y salvaje. En tierra firme, los triceratops avanzaban en grandes manadas, haciendo vibrar el suelo bajo su peso mientras se desplazaban por extensas llanuras bañadas por el sol. Sus cuernos y corazas no eran solo armas, sino símbolos de una vida construida para resistir. En los cielos, enormes pterosaurios se elevaban sobre montañas y costas, planeando con elegancia sobre corrientes invisibles. Sus sombras cruzaban bosques y ríos como presagios silenciosos, recordando que incluso el aire tenía dueños. Bajo la superficie de los océanos, reptiles marinos gigantes dominaban las profundidades, moviéndose entre corrientes oscuras donde la luz apenas llegaba. Y entre todos ellos, en lo más alto de la cadena vital, se alzaba el depredador supremo, Tyrannosaurus Rex, una fuerza viva de músculo, hueso y colmillos, guiada por un instinto tan antiguo como el propio planeta. Su presencia imponía silencio, su paso marcaba el ritmo de la vida y la muerte. Todo funcionaba en un delicado equilibrio. Cada especie cumplía un papel preciso dentro de un sistema perfecto en su ferocidad. Los herbívoros se alimentaban de vastos bosques primitivos, transformando hojas y helechos en energía para el mundo. Los carnívoros cazaban al amanecer, cuando la luz dorada despertaba tanto a la presa como al cazador. Vida y muerte no eran opuestas, sino partes inseparables de un mismo ciclo eterno. Un destino que nadie vio venir. Sin que ninguna criatura pudiera percibirlo, el final ya estaba en marcha. No hubo advertencias en la tierra ni señales en el cielo. La vida continuaba su curso con absoluta normalidad, ajena a la sombra que se acercaba. A una distancia inimaginable, en el silencio eterno del espacio, un fragmento de roca avanzaba sin rumbo aparente, pero con un destino preciso. Había nacido de antiguas colisiones cósmicas, restos errantes de un pasado violento del sistema solar. Durante millones de años viajó lentamente, cruzando regiones oscuras y vacías. Sin sonido, sin luz, sin testigos, nada alteró su trayectoria, nada lo desvió. Mientras ese viajero cósmico se acercaba, la Tierra seguía girando bajo su cielo azul. Las estaciones se sucedían con calma, los volcanes entraban en erupción y luego dormían, levantando montañas y creando nuevas tierras. Los océanos cambiaban de forma, avanzando y retirándose con paciencia milenaria. El planeta estaba lleno de vida, en constante transformación, poderoso y, sin saberlo, vulnerable. En la superficie ningún ser levantó la mirada. Las manadas migraban como siempre, los depredadores cazaban con precisión ancestral. El equilibrio del mundo parecía inquebrantable, pero en la vastedad del espacio ese pequeño viajero reducía la distancia con cada instante, invisible, silencioso, inevitable. Un solo fragmento bastaba para alterar el destino de un planeta entero. Se acercaba, y no había fuerza, ni criatura, ni poder en la Tierra capaz de detenerlo. Número 3. La Tierra en plena vida. Antes del final, el mundo era movimiento constante, una coreografía incesante de vida y energía. Nada permanecía inmóvil durante mucho tiempo. La Tierra respiraba a través de temblores profundos y erupciones lejanas, recordando que el planeta estaba vivo. En el horizonte, largas cadenas de volcanes iluminaban el cielo nocturno con ríos de lava incandescente. Esos fuegos ancestrales no solo destruían, creaban. Moldeaban montañas, abrían nuevas tierras y transformaban el paisaje bajo un resplandor rojo eterno. A través de extensas llanuras, manadas de anquilosaurios avanzaban con paso pesado y seguro, como fortalezas vivientes cubiertas de placas óseas.
Sus colas acorazadas se balanceaban lentamente, listas para defenderse de cualquier amenaza. Cada desplazamiento dejaba huellas profundas en un suelo que aún estaba aprendiendo su propia forma. Más allá, grandes grupos de hadrosaurios cruzaban ríos y valles abiertos, avanzando como mareas vivas. Sus llamados resonaban a lo lejos, rebotando entre colinas y bosques, creando un lenguaje antiguo que marcaba rutas, peligros y encuentros. El agua se agitaba a su paso, reflejando cuerpos gigantes bajo la luz del sol. En los pantanos, pequeños dinosaurios se movían con rapidez entre el lodo y la vegetación densa. Eran ágiles, atentos, siempre alerta. Cada sonido podía significar alimento o peligro. Entre los árboles, aves primitivas exploraban los límites del vuelo. Sus alas aún torpes batían el aire mientras saltos y planeos cortos los llevaban de rama en rama. El microraptor, cubierto de plumas oscuras y brillantes, se deslizaba entre el follaje con sorprendente precisión, flotando entre sombras y destellos de luz solar. Bajo tierra, en madrigueras ocultas y túneles estrechos, pequeños mamíferos sobrevivían lejos de las miradas dominantes. Vivían en silencio, activos durante la noche, alimentándose de restos y pequeños insectos. Eran insignificantes frente a los gigantes que dominaban la superficie, pero en su discreción guardaban la promesa de un futuro desconocido. Era un mundo saturado de sonidos, de movimientos, de nacimientos y finales constantes. Cada día traía vida, cada noche pérdida, un equilibrio frágil y preciso sostenido por fuerzas invisibles, justo antes de quebrarse. El día en que el cielo cambió, el asteroide cruzó la órbita de la Luna y quedó definitivamente atrapado por la gravedad terrestre. En ese instante, su destino quedó sellado. Ya no era un viajero errante del espacio, sino una fuerza dirigida directamente hacia la Tierra. Al entrar en las capas más externas de la atmósfera, el aire frente a él comenzó a comprimirse con violencia. La fricción elevó la temperatura en un instante. Su superficie se volvió incandescente, rodeada por un halo de fuego que crecía segundo a segundo. El cielo, hasta entonces estable y familiar, empezó a deformarse alrededor de aquella presencia. Desde el suelo, una luz imposible apareció en lo alto. Al principio fue solo un punto brillante, casi indistinguible del sol, pero en cuestión de momentos ese punto se transformó en una estela ardiente que atravesaba el firmamento. El día comenzó a iluminarse con un resplandor antinatural, como si el cielo mismo estuviera ardiendo. El objeto avanzaba a una velocidad inimaginable, más rápido que cualquier fenómeno terrestre. Medía varios kilómetros de diámetro, pero concentraba una energía capaz de reescribir la historia del planeta. No era solo una roca, era un evento cósmico en caída libre. Su trayectoria no dejaba lugar a dudas. Se dirigía hacia la región que hoy conocemos como Yucatán, donde el mar describía una curva perfecta sobre la superficie del mundo. Allí, en ese punto aparentemente insignificante, el destino estaba a punto de intervenir. En la Tierra, los animales no comprendieron la señal. Ninguno levantó la mirada buscando respuestas. Las manadas siguieron su camino, los depredadores continuaron acechando, los cielos aún tenían dueños alados, pero algo empezó a romperse. El aire se volvió extraño, el cielo cambió de color, los sonidos se apagaron uno a uno como si la vida misma dudara. El mundo pareció detenerse. Un breve instante de silencio absoluto envolvió el planeta. Entonces llegó el impacto. El instante de la destrucción. Una luz más brillante que 1000 soles envolvió el planeta, cegando todo a su paso. El océano entero se agitó violentamente, levantándose en columnas de agua que se vaporizaban al instante, transformando el aire en un vapor hirviente y sofocante. La energía liberada superaba cualquier fuerza conocida, un poder capaz de remodelar continentes y océanos en segundos. La corteza terrestre se deformó como cera bajo un calor extremo, abriendo grietas y levantando montañas de roca fundida. El aire ardía, llevando llamas invisibles que consumían todo lo que tocaban. Olas gigantes recorrieron los mares, arrasando costas a miles de kilómetros y borrando cualquier rastro de vida cercana. Fragmentos de roca incandescente fueron lanzados al cielo, girando alrededor del planeta y cayendo nuevamente como una lluvia de meteoritos. Cada pedazo que caía encendía nuevos incendios, vaporizaba agua y destruía bosques enteros. El fuego no tenía fin, y la tierra entera pareció gritar, un rugido silencioso pero absoluto que atravesaba el mundo. Los ecosistemas colapsaron en cuestión de horas, los ríos se evaporaron,
Los lagos desaparecieron y los bosques fueron reducidos a cenizas en un instante. El suelo se volvió cristalizado por el calor. El aire era irrespirable, saturado de humo y ceniza. El cielo, antes azul, se transformó en una herida de fuego y oscuridad. Incluso los gigantes más poderosos no pudieron resistir. Los dinosaurios colapsaron bajo el calor extremo, el hambre y la devastación, y los mares, que una vez bullieron de monstruos, quedaron en un silencio líquido absoluto. La Tierra se convirtió en un horno gigante. Las ondas de choque dieron la vuelta al planeta varias veces, arrasando montañas, destruyendo llanuras y barriendo todo vestigio de vida en su camino. Nada cercano al impacto sobrevivió. Era un final absoluto, un instante en que la vida y el mundo se detuvieron, suspendidos en un caos que parecía eterno. El planeta estaba herido, transformado, y el recuerdo de su antiguo equilibrio desapareció en el fuego, el humo y la ceniza. Fuego, oscuridad y silencio. Fragmentos ardientes lanzados por el impacto regresaron desde el cielo como una lluvia interminable. Cada roca encendida que caía provocaba nuevos incendios, devorando bosques y praderas en segundos. Los árboles, antiguos y majestuosos, se convirtieron en cenizas antes de poder ofrecer refugio o alimento. El suelo quedó agrietado y abrasador, un terreno hostil donde nada podía sobrevivir. La temperatura se elevó a niveles extremos. El planeta entero se transformó en un horno de fuego y humo. El cielo, cubierto de polvo y ceniza, ocultó el sol durante meses, años incluso. El día se volvió noche. Los océanos hirvieron y evaporaron grandes cantidades de agua, liberando vapor que aumentaba aún más la temperatura y el caos. La fotosíntesis se detuvo. Las plantas, privadas de luz, comenzaron a morir una tras otra. Los herbívoros, dependientes de ellas, no encontraron alimento y sucumbieron lentamente, uno tras otro. Los depredadores, incapaces de cazar, siguieron el mismo destino. Los gigantes de la Tierra desaparecieron de forma implacable. El Tyrannosaurus Rex, que había reinado sobre los bosques y llanuras, vagó entre restos carbonizados, sin presa ni refugio. Los Triceratops, en sus majestuosas manadas, quedaron dispersos, agotados y solitarios. Hadrosaurios, anquilosaurios y todos los demás, uno por uno, se extinguieron. La Tierra, que durante millones de años había vibrado con sus pasos, ahora estaba cubierta de silencio y ceniza. El planeta entero parecía haber sido reducido a un lugar muerto. El aire era irrespirable, el suelo abrasador, los océanos estériles. La vida que había dominado la superficie se extinguía lentamente, dejando espacio solo para la oscuridad. Sin embargo, incluso en ese mundo devastado, la historia no había terminado. Bajo tierra, en madrigueras, grietas y ríos subterráneos, pequeños mamíferos, insectos y criaturas diminutas lograban sobrevivir. Esos seres insignificantes resistían en silencio, escondidos del fuego, del hambre y del frío. A pesar de que la superficie estaba muerta, la vida continuaba, paciente, esperando su oportunidad para renacer. El mundo había cambiado para siempre. Los gigantes habían desaparecido, pero el planeta aún tenía un corazón que latía en la oscuridad. Y en ese latido silencioso comenzaba a gestarse la próxima era. Los que resistieron. No todo murió en el fuego, en la lluvia de rocas incandescentes, ni en la oscuridad que cubrió la tierra. Bajo tierra, en madrigueras profundas, protegidos por rocas y sedimentos, la vida encontró refugio. En grietas escondidas y ríos subterráneos, pequeñas criaturas sobrevivieron al cataclismo que arrasó la superficie. Insectos diminutos se movían entre restos carbonizados, alimentándose de lo mínimo y escondiéndose de un mundo que aún parecía un horno. Anfibios, resistentes y silenciosos, se refugiaban en charcos, lagunas y lodos húmedos, protegidos del calor y la ceniza que cubría la superficie. Pequeños mamíferos que habían permanecido invisibles durante millones de años, avanzaban cautelosos entre las sombras, explorando grietas y túneles que se habían convertido en sus nuevos hogares. En el silencio absoluto, en la oscuridad que parecía eterna, algo comenzó a latir. Un corazón diminuto pero persistente marcaba el comienzo de una nueva esperanza. La vida, aunque reducida a su mínima expresión, empezaba a preparar el terreno para un mundo que todavía no existía. El planeta estaba herido, cubierto de cenizas y con sus tierras devastadas, pero en esos pequeños sobrevivientes se encontraba la semilla del futuro. Cada respiración, cada movimiento silencioso era un recordatorio de que la vida no se rinde. En las sombras la adaptación comenzaba.
estrategias para buscar alimento, refugio y seguridad. El mundo, aunque devastado, todavía podía renacer. Era el final de la era de los gigantes, pero el inicio de otra historia. Una historia que surgiría lentamente, paciente, silenciosa, pero imparable. En los diminutos corazones que latían bajo la tierra y el lodo, empezaba a formarse la próxima era de la Tierra, un mundo que aprendería a evolucionar y a reconstruirse sobre las cenizas del pasado. El renacer del planeta. Con el paso de los años, el polvo y la ceniza comenzaron lentamente a asentarse. El cielo, antes negro y opresivo, permitió que la luz del sol se filtrara, primero débil y pálida, luego cada vez más clara y cálida, como un susurro de esperanza que atravesaba la oscuridad. La lluvia, persistente y paciente, limpió la superficie del planeta, arrastrando cenizas y toxinas y preparando la tierra para la vida que estaba por regresar. Las semillas dormidas, olvidadas por milenios, comenzaron a germinar. Musgos verdes cubrieron rocas ennegrecidas. Helechos se alzaron entre troncos carbonizados y pequeñas flores de colores tenues abrieron sus pétalos hacia la luz recién recuperada. La vida retornaba, lenta pero constante, recordando que la fuerza de la naturaleza siempre encuentra su camino. Los animales que habían sobrevivido en madrigueras, grietas y ríos subterráneos empezaron a explorar el mundo recuperado. Insectos que habían esperado ocultos, anfibios resistentes y mamíferos diminutos salieron a la luz, ocupando espacios que los gigantes nunca les permitieron habitar. Sus pasos, ágiles y silenciosos, comenzaron a redefinir el ritmo de un mundo que había cambiado para siempre. El planeta ya no estaba dominado por los dinosaurios. Los gigantes habían desaparecido, dejando atrás un vacío que fue rápidamente llenado por nuevas formas de vida. Los ecosistemas se reconstruyeron lentamente. Ríos que habían hervido comenzaron a fluir de nuevo. Los lagos se llenaron de agua y los bosques empezaron a expandirse. La luz y el aire renovado crearon un ambiente donde la vida podía diversificarse y prosperar. La era de los mamíferos había comenzado. Seres pequeños, ágiles e inteligentes dominaron las llanuras y los bosques, explorando, adaptándose y aprendiendo a sobrevivir en un mundo que todavía llevaba las cicatrices de la catástrofe. El planeta, herido pero resiliente, mostraba ahora su capacidad de renacer, de reinventarse y de ofrecer nuevas oportunidades para la vida. Cada roca, cada fósil y cada valle contaba la historia de lo que había sido, pero también recordaba que la vida siempre encuentra un camino. De la destrucción nació la semilla del futuro, y en esas semillas, en los pequeños sobrevivientes que ahora corrían sobre la tierra, latía la promesa de un nuevo mundo. El pasado no se olvidaba, permanecía inscrito en la memoria de la tierra, en sus fósiles, en sus montañas, en sus océanos. Pero el futuro comenzaba a florecer con fuerza renovada. Era un mundo nuevo, más pequeño que el de los gigantes, más silencioso, más ágil, más adaptable. La historia continuaba, más viva que nunca, y la tierra, tras siglos de sufrimiento, respiraba de nuevo. Herencia y memoria. La tierra sanó lentamente, pero nunca olvidó. Las cicatrices de aquel cataclismo permanecieron inscritas en sus rocas, fósiles, cañones y valles. Cada montaña, cada piedra, cada estrato geológico es un testigo silencioso de aquel día en que la vida cambió para siempre. El planeta, aunque renovado, conserva en su memoria los ecos de la destrucción y el renacer. La extinción de los gigantes no fue solo un final, fue un umbral hacia lo nuevo. De la devastación emergieron criaturas pequeñas pero resilientes. Mamíferos, insectos, anfibios, semillas dormidas que brotaron con paciencia y determinación. El mundo se reconstruyó lentamente, adaptándose, evolucionando, preparándose para futuras eras. Cada pequeño sobreviviente llevó consigo la esperanza y la fuerza necesaria para poblar un planeta que parecía muerto, pero que todavía tenía vida que ofrecer. Y de ese renacer surgieron seres capaces de mirar al cielo y preguntarse por su origen. Criaturas capaces de aprender, recordar, crear y soñar. Nosotros. De aquella catástrofe nació la chispa de nuestra historia. Cada fósil, cada roca, cada huella enterrada es un testimonio de aquel instante en que la Tierra se detuvo y de cómo la vida, paciente y persistente, siguió adelante. La herencia de los dinosaurios y de todos los gigantes que caminaron sobre la Tierra no se perdió. Vivió en la memoria del planeta, en la resistencia de los supervivientes,
en la capacidad de la vida de reinventarse y adaptarse. El impacto que parecía un final absoluto fue, en realidad, la apertura de un nuevo capítulo, la oportunidad de que la vida, más inteligente y ágil, ocupara los espacios que antes eran de los colosos. La Tierra, herida pero sabia, nos recuerda que cada final contiene en sí la semilla de un nuevo comienzo, que incluso después del desastre más absoluto, la vida encuentra un camino, y en ese camino cada generación construye sobre la memoria de la anterior, recordando, aprendiendo y continuando. Así, desde el silencio y la devastación, el tiempo volvió a fluir. La historia de la vida siguió adelante, paciente y resiliente. Nos trajo a nosotros, capaces de mirar atrás, comprender lo sucedido y valorar la fuerza de un planeta que nunca dejó de latir. El final de una era fue, en realidad, el comienzo de todo lo que conocemos hoy. Cierre. El impacto de Chicxulub no terminó con la vida, la transformó de manera irrevocable. Lo que parecía un fin absoluto se convirtió en el inicio de un nuevo capítulo en la historia del planeta. El tiempo, implacable y paciente, continuó su curso llevando consigo el testimonio de un mundo que aprendió a levantarse de sus propias cenizas. No fue el final del mundo, fue el despertar de la vida en formas nuevas y sorprendentes. Cada criatura que sobrevivió, cada semilla que germinó en el suelo ennegrecido, cada río que volvió a fluir, cada bosque que comenzó a crecer, fue un paso hacia un planeta reinventado. El planeta entero respiraba de nuevo, como si el mismo corazón de la Tierra hubiera encontrado un nuevo ritmo, más profundo, más fuerte. De aquel cataclismo surgió algo que la fuerza bruta de los gigantes nunca pudo lograr, la oportunidad de un mundo más ágil, más adaptable, más consciente. La extinción de los dinosaurios no fue solo un final, fue la chispa que permitió que los mamíferos y más tarde nosotros surgieran para explorar, soñar y comprender. La memoria de ese día permanece en cada roca, en cada fósil, en cada valle y montaña. Es un recuerdo silencioso que habla de destrucción, pero también de esperanza. Un recordatorio de que la vida nunca se rinde. Cada respiración, cada latido, cada paso que damos hoy es parte de ese legado que comenzó hace millones de años. Y así, el tiempo siguió fluyendo, tejiendo la historia de la vida hasta llegar a nosotros. El planeta siguió evolucionando, aprendiendo de sus heridas, transformándose, y nosotros nos convertimos en los guardianes de esa memoria. No fue el final del mundo, fue solo el comienzo de todo lo que conocemos, de todo lo que somos. Si crees que las historias del pasado merecen ser escuchadas, que cada recuerdo del mundo tiene valor, sigue a Ecleso. Aquí los silencios hablan, y cada historia cobra vida, porque recordar es vivir, y en la memoria del planeta cada generación encuentra su lugar. El fin de los gigantes fue el amanecer de nuestra historia. El mundo sobrevivió, la vida se reinventó, y la Tierra, herida pero invencible, sigue respirando, sigue soñando, sigue creando nuevas eras, porque la vida no se detiene, la vida no se rinde, la vida encuentra siempre un camino, y nosotros, hijos de ese legado, somos prueba de que incluso tras la más absoluta devastación siempre hay un nuevo comienzo.